Juan Carlos Juárez, a hablar, entre otras cosas, de la situación, ¿no?, en la que estamos atravesando con el tema jubilados. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo les va? Bien, bueno, veo que prometimos, habíamos hablado poquito, ahora ya con un poco más de tiempo para charlar. Bueno. Estamos en una situación donde se ha pedido, y el presidente fue en esto muy enfático, que todo lo que es población de riesgo y que incluye a los adultos, permanezcan igualmente cumpliendo la cuarentena. Esto en el mercado laboral, sobre todo de los mayores de 60 y los que están a punto de jubilarse, ¿cómo impacta? Y impacta de manera muy fuerte porque todos tienen una vida ya ordenada, más allá de que continúen o no en actividad, y que tiene que ver con actividad en centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, centros que van muchos jubilados y pensionados a practicar alguna actividad deportiva, que puede ser desde un tejo, las bochas y algún otro juego lúdico. Y bueno, eso se ha habido muy restringido y la verdad que en ese aspecto los adultos mayores no tienen esa facilidad que pueden tener los chicos o los jóvenes de hacer actividades a través de una computadora, de una tablet, de un teléfono, como que les cuesta mucho más interactuar. Entonces me parece, yo he hablado con algunos especialistas que sería importante eso también, que las grandes obras sociales que tienen muchos jubilados y pensionados, como el caso del PAMI, o puede ser IOMA en la provincia de Buenos Aires, o puede ser ANSES o IPS en la provincia de Buenos Aires, generaran alguna información que les permitiera a ellos generar alguna actividad a través de alguna red social, o como esta vía que estamos utilizando nosotros en este momento, para hacer actividad física, para hacer alguna laborterapia, porque digamos que afecta y mucho. No todos tienen la posibilidad de tener un espacio de tierra en una casa, y quien está en un departamento se hace muy, muy dificultoso. Yo creo que habría que, uno siempre dice, bueno, en esta pandemia nosotros venimos un poco de atrás. Bueno, habría que ver qué se hicieron en otros lugares para poder ver qué es trasladable o no a nuestros jubilados en la República Argentina. Juan Carlos, sobre todo la zona de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. El otro día nos habilitó para la reflexión y por eso hoy cumplimos en volver a convocarlo. Sí. Un tema muy interesante, muy de estos tiempos. Lo estamos reflejando incluso mientras charlamos con usted en nuestro sobreimpreso, que con el aumento de la expectativa de vida, de la calidad de vida, se da esta situación paradojal que hay gente que es por ahí muy vieja para trabajar, muy joven para jubilarse, que ya tiene una cantidad hecha de años de aporte, pero por ahí no le da todavía la edad para poder ya pasar al sector previsional. Jubilarse. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Y esa ecuación ahí, inclusive en el ámbito del Congreso de la Nación, hay dos proyectos. Uno que apunta a que todas esas personas, hombres y mujeres, las mujeres que tienen menos de 60 años de edad y más de 30 años de aporte, puedan acceder a la jubilación a partir de los 55 años con una jubilación mínima hasta que le llegue el momento de jubilarse con la jubilación que le corresponda. Y a los hombres que tienen más de 30 años de aporte y menos de 65 años, más de 60 años de edad, puedan jubilarse también con la jubilación mínima. Ese es un proyecto. Hay otro proyecto que apunta a que esas personas puedan cobrar el 50% de la jubilación que le correspondería si estuvieran con la edad en condiciones de jubilarse al día de la fecha. Eso me parece que sería un gran avance porque las personas, sabemos que es muy dificultoso después de los 40 años para muchas personas recomenzar su vida laboral o reincorporarse en la actividad que venía haciendo. ¿Se imaginan que para una persona mayor de 55 años, hombre o mujer, se le hace extremadamente dificultoso? Entonces, los sistemas también tienen que pensar en esas operatividades. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque hoy en la Argentina el sistema jubilatorio no está hecho solo sobre la base del aporte del trabajador y la patronal. Tiene un componente fiscal de varios impuestos que se contribuyen para el sistema jubilatorio, por lo tanto existe esa posibilidad. Sí. Y además porque estamos entrando en una dinámica del mundo muy distinta, digamos. Entonces tenemos personas que son jóvenes para jubilarse, pero no tienen la edad que requiere el mercado laboral. Entonces eso les dificulta eso. Sí. ¿Y cómo se resuelve? Porque hasta ahora, voy a lo práctico, Juan Carlos, hasta ahora está la famosa PUAM,
que es un 70% del haber mínimo de los jubilados, pero para aquellos mayores de 65 que no han llegado con los aportes y demás. Pero, ¿qué pasa con el resto, ¿no? de la población que le quedan 2 o 3 años y que las moratorias creo que ya quedan muy poquitas para poder Bueno, porque las moratorias no quedan tan poquito. Hay más de 250.000 personas que no pueden acceder a las moratorias, porque la moratoria permite reconocer años solo hasta el 2003. Entonces, desde ahí en adelante hay mucha gente que no pudo hacer reconocimiento por moratoria. Entonces están quedando fuera del sistema. Hay que reactualizar ese sistema para que las personas puedan acceder. Aunque personalmente considero que debiera hacerse un sistema jubilatorio que permita que cada uno se jubile después de determinada edad, en este caso los 65 los hombres y los 60 la mujer, con un prorrateo de acuerdo a los años de aporte que tienen, que eso sería lo más justo. Claro. Sería el mecanismo más directo, más equitativo para todos. Juan Carlos, sería, si yo trabajé en vez de los 30 años que me pide el Estado para poder jubilarme, trabajé 20 en blanco, con que se me haga un prorrateo de esos 20 y en función de eso cobre un haber jubilatorio, que obviamente será menor que el haber mínimo, pero aunque sea un dinero que reconozca mis años. Mínimo. Yo pondría como piso el mínimo. Sí. El mínimo, a ver, estamos hablando de un mínimo de 16.800 pesos frente a una canasta básica que está en 40.000. El piso debiera ser el mínimo. Por lo general, al mínimo se llega porque el índice de actualización no es el mejor. Claro. Si el índice de actualización se mantuviera en el tiempo, la verdad que en el mínimo debe ser el 50%, tal vez sería el 20%. Bueno, más, Juan Carlos, justo en eso, la titular de ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que están trabajando en un nuevo índice para el haber jubilatorio, porque recordemos que ahora está suspendido y solo implementado con decretos de aumentos que da el presidente de la Nación. ¿Cuál debería ser el mejor índice, haciendo una comparativa? El que se había aprobado en la época... Sí, dígame. Sí, el índice para mí es el que contempla inflación, aumento salarial y recaudación. Ese sería el más equilibrado. ¿Y nunca tuvo ese? Porque el de Macri era... Estuvo de alguna manera, pero lo que pasa es que estaba discutida la inflación. Estuvo entre el 2009 y el 2017. Con un índice de inflación serio y lo que marca la realidad. Pero ¿cuál era mejor? ¿La movilidad que se había implementado y se había aprobado en el Congreso durante la gestión de Cristina Kirchner o durante la gestión de Mauricio Macri, la del 2017? No, era mejor, a ver, para mí los dos son malos, pero era mejor el anterior, el del 2009 al 2017. Ese era mejor. Pero respetando de manera transparente el índice de precio al consumidor. Sí. O sea, con los números reales. Que la inflación tenga más peso que el índice de salarios, por ejemplo. Si fuera así, sí. Si la inflación es más alta, que la inflación impacte de manera positiva en el poder adquisitivo del jubilado. No con índices no claros, no transparentes. Claro. Con índices claros y transparentes. Tanto del nivel de recaudación, del índice inflacionario y del índice del aumento salarial por actividad. Ese debiera ser el mecanismo que me parece que es el que está analizando el gobierno. No sé cómo quedará. Hablan de que lo van a poner en funcionamiento en septiembre. Sería muy bueno. Yo no comparto el aumento de las jubilaciones por decreto. Además, un dato, Mariana. Hubo un fallo de un juzgado en Salta que obliga que a un jubilado se le actualice la jubilación con un reconocimiento que no puede ser menor al índice que se aplica a los alquileres. Por primera vez en un fallo inédito, toman una característica del derecho civil, es decir, el aumento de los alquileres para el sistema jubilatorio. Si el gobierno rápidamente no pone en condiciones, mediante ley, esa situación, vamos a tener un nivel de litigiosidad impresionante y va a salir más caro que pagarle lo que le corresponde a los jubilados. Claro. Bien. Ahora, el punto, hay una duda más que tengo, Juan Carlos, principalmente porque hoy, para hacer una comparativa, 16.000 pesos es el haber mínimo jubilatorio y la canasta, ¿cuánto? Y la canasta está en 40.000 pesos. En 40.000.
¿Cuántos jubilados llegan a cubrir la canasta de jubilados, la canasta que les corresponde? Y la canasta en la actualidad debe estar en un 30% más o menos. Que o sea, 3 de cada 10 jubilados son los que la cubren. Y digo, en esta situación, ¿cómo se logra empezar a equiparar? Porque es muy grande la brecha, Juan Carlos, y todo gobierno de turno que pasa sigue insistiendo en que es deficitario, que el sistema jubilatorio va en el mundo al aumento de la edad jubilatoria porque no alcanza solo con aportes o con los aportes del trabajador o los propios del Estado. ¿Cómo se puede lograr cerrar esa brecha de 2 haberes mínimos y un poco más, o 2 haberes y medio mínimos, para que lleguen los jubilados, 6 de cada 10 jubilados, a la canasta básica? Bueno, en primer lugar hay que tratar de hacer un plan que permita que se incorporen casi el 35% de los trabajadores que no están registrados y no aportan al sistema, con lo cual ese sería un ingreso importante. Por el otro lado, hay que pensar que estamos viviendo una revolución tecnológica y la pandemia adelantó esta situación. Y ahí todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología va a tener que hacer un aporte a la seguridad social, claro, que es lo que se está estudiando hoy en la Unión Europea, digamos. Y también se está estudiando en el ámbito de la Unión Europea reducir la jornada laboral, no el sueldo, a ver si soy claro, reducir la jornada laboral, no el sueldo, para que se pueda incorporar más gente a trabajar. En 24 horas ganar un turno, es decir, ganar un 25% más de trabajadores. ¿Para qué? Para que haya mejores aportes y el resto de los que están jubilados hoy puedan realmente cobrar una jubilación mínima digna como corresponde, lo más cercano posible a lo que significa obtener lo que es la canasta básica. Bien, Juan Carlos, le agradecemos mucho. Nos había disparado el otro día un tema interesante para el debate y la reflexión, así que gracias hoy por estar de nuevo. Hay que tener en cuenta una cuestión. En los 90 en la Argentina el promedio de edad era 72 años. Hoy estamos en casi 78 años del promedio de edad. Claro. Y ese es un tema que hay que trabajarlo y pensarlo para el mediano y el largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bueno. Bien. Un tema que siempre es difícil de resolver, la ecuación económica entre trabajadores activos en blanco en relación a la cantidad de jubilados y mucho más con el aumento de la expectativa de vida. Bueno, vamos a hablar un poco de salud y de vacunas. Sí. El tema nos lo trae nuestro doc Rodrigo Salemi. Rodrigo. ¿Cómo van? Bueno, vamos a charlar un poquito del tema que está tan de moda, tan en boga, que es el tema del testeo de la vacuna. La vacuna que se va a probar acá en Argentina, que se va a empezar a testear la fase 3, ¿sí? Es la vacuna de una empresa Pfizer y